En esta ocasión abordaremos el tema de la morfofisiología prostática, teniendo como agenda los aspectos embriológicos, histológicos, anatómicos y fisiológicos que se refieren a esta glándula anexa del aparato genital masculino. Entendiendo que esta es una de las más grandes de las glándulas anexas sexuales al aparato reproductor masculino y se puede dividir desde un ámbito morfológico y funcional en diversas zonas. La forma y su tamaño son comparables con los de una nuez, poseyendo la cualidad de secretar parte del líquido que va a conformar el futuro semen que se excreta durante la eyaculación. Es un órgano pélvico por debajo de la vejiga urinaria y rodeado también por el segmento prostático de la uretra, y está compuesto de alrededor de entre 30 a 50 glándulas tubuloalveolares dispuestas en capas concéntricas que discutiremos más adelante. Con respecto a la embriología relacionada con la próstata, tenemos que tener en consideración la correlación existente entre dos aparatos en este momento: aparato genital y aparato o sistema urinario. De un punto de vista embriológico, ambos poseen un origen relativamente similar. Nos referimos cerca de entre la cuarta, quinta y sexta semana del desarrollo, donde los esbozos del sistema urinario, los primordios de los sistemas renales, serán conocidos como pronefros, mesonefros y metanefros. Los primeros dos poseen un papel casi nulo, involucionan de manera temprana durante estas semanas del desarrollo embriológico y únicamente el metanefro va a constituir lo que posteriormente conformaría el riñón en el adulto. Nos referimos a que tiene un origen relativamente caudal, lo que posteriormente sería una cavidad pélvica, y posteriormente los esbozos, el riñón primitivo, debido a los cambios de longitud y aumento del diámetro cefalocaudal del embrión, la porción referente al sistema urinario toma una posición relativamente más cefálica hacia una porción posteriormente conocida como cavidad abdominal. Se toma en consideración el punto de referencia como lo es la cloaca primitiva, y es que en un inicio nosotros tenemos a los puntos o regiones finales tanto del sistema urinario como sistema digestivo en un solo punto particular, lo que en embriología conocemos como cloaca. Sin embargo, en nuestra especie existe o se realiza una diferenciación secundaria a los diversos procesos y factores de crecimiento que derivan y modifican el mesodermo circundante y condicionan que exista una separación de esta colocación a nivel pélvico, separando los restos que derivan de aparato tanto urinario como aparato genital. En la imagen puede apreciarse cómo los esbozos relacionados con el sistema urinario se originan en una posición anterior de lo que vendría siendo la cloaca primitiva. Puede observarse el conducto mesonéfrico, que es la relación directa con el riñón que abordamos hace un momento, y justo anterior a él se observa lo que vendría siendo el esbozo de la vejiga urinaria. Se observa además el primordio del futuro uréter.
Llegamos al punto donde se encuentra el primer esbozo relacionado con la próstata. A nivel inferior directamente de la vejiga urinaria primitiva, que ya hay una conexión directa con la uretra a nivel peniano, se toma en consideración que este hecho solamente se relaciona o es directamente justificado por la presencia del fenotipo, el complemento cromosómico X y Y, típico del varón, por supuesto, en el cual la regulación embriológica y biológica es completamente dependiente de la presencia de testosterona durante la vida intrauterina. Aproximadamente en el varón, durante la sexta semana del desarrollo, se observa en el seno urogenital de la vejiga urinaria y el seno urogenital, se observa la aparición de la glándula prostática desarrollada a partir de pequeñas yemas de la uretra. Vesículas seminales también se pueden observar, así como también la relación con el conducto deferente. Desde un punto de vista anatómico, no es una la forma de entender cómo se encuentra distribuida esta glándula. Muchos proponen la clasificación con respecto a ciertas zonas por el hecho de la combinación o la afluencia del conjunto de glándulas tubuloalveolares que derivan en un punto particular de la uretra prostática donde secretan o contribuyen en todo caso con su porción en todo caso líquida. En esta fotomicrografía nos podemos referir u observar el epitelio característico que rodea en todo caso o conforma las glándulas prostáticas. Todas las glándulas se encuentran formadas por un epitelio pseudocilíndrico estratificado que secreta varios de los componentes del semen, como ya mencionábamos, como la fosfatasa ácida, el ácido cítrico que es nutriente para los espermatozoides, así como la fibrolicina, que es útil o sirve para licuar el semen. Se observa con cierto aumento en la imagen a la derecha y superior el estroma fibromuscular que se extiende justo por debajo del epitelio secretor de los tubuloalveolos como regiones no secretoras que se encuentran a nivel más profundo. Se reconoce que en particular el epitelio que reviste es pseudocilíndrico o incluso se denomina según autores como cúbico, el cual tiene la capacidad de contribuir con las secreciones prostáticas que forman en todo caso el semen. Desde el punto de vista anatómico, histológico, no lo podemos considerar de una forma específica. Sin embargo, el parénquima prostático del adulto se encuentra dividido por zonas que son anatómicas y clínicamente diferentes. Una zona central que rodea los conductos eyaculadores, atraviesa en todo caso a la próstata y se relaciona directamente con la porción prostática de la misma. Una zona periférica que es cerca del 70% del tejido glandular de la próstata que rodea tanto la zona central y ocupa porciones posteriores y porciones laterales de la próstata, una zona transicional que rodea la uretra prostática, constituyendo cerca de un 5% del tejido glandular prostático y contiene las glándulas mucosas, así como una zona periuretral que contiene glándulas mucosas y submucosas. La correlación con patologías como la hiperplasia prostática benigna, así como los cánceres prostáticos, varían en aparición en dependencia de una u otra zona. Hay que considerar que la porción más externa de la próstata es fibromuscular, lo cual contribuye en determinado momento del proceso del coito que se lleve a cabo la expulsión de todas las secreciones que permanecen en el interior de los túbulos de la próstata.
En esta imagen, por supuesto, se observa con poco aumento una parte característica de la próstata. En el ángulo superior del lado izquierdo pueden observar una pequeña sección de lo que correspondería a la cápsula que rodea la glándula particular. El resto del campo solamente se encuentra provisto de los componentes glandulares y el estroma prostático. Este corte, al igual que algunos de los previos que hemos visto, pertenecen al Atlas o al texto y Atlas de correlación con biología molecular y celular, el libro de histología del maestro Ross, donde se puede observar un teñido con el método de Mallory-Hassan que muestra las glándulas turoalveolares y el tejido fibromuscular que forman los tabiques entre el tejido glandular característico. La que presenta más aumento y se encuentra a nuestra derecha es una región o una porción en la cual se observa el epitelio glandular que puede caracterizarse por ser pseudoestratificado, núcleos redondeados y contiguos al tejido conectivo que pertenecen a las células basales se encuentran señaladas por las flechas y las regiones teñidas de un rojo dentro del tejido conjuntivo denso corresponden a las células musculares lisas que conforman parte del estroma fibromuscular. Teniendo como nexo el punto microscópico para el punto macroscópico, se observa aquí un corte longitudinal o podría mirarse incluso transversal referente a la porción prostática de la uretra y como tal la próstata que la rodea. Nosotros podemos apreciar en esta imagen la relación que existe con los puntos relacionados al esfínter interno y esfínter externo de la uretra prostática y como tal a la próstata. La ubicación que ésta posee justo inferior a la vejiga urinaria condiciona muchas veces desde un punto de vista clínico que alteraciones patológicas como el crecimiento o la irrupción por algún tipo de neoplasia compriman o reduzcan la capacidad del flujo de esta porción de la uretra que por ella es atravesada. En la imagen pueden observarse cómo la relación entre los senos prostáticos y aberturas de los conductos de los elementos glandulares de la próstata contribuyen por su parte a la secreción o a la liberación de las secreciones de esta misma. Esta imagen, al igual que otras que les presentaré dentro de un momento, corresponden al Atlas de Anatomía de Gran. Muestran una relación directa a lo que vendría siendo el aparato genital masculino, donde se observa tanto la relación directa con el recto, que vendría estando a nivel posterior con respecto a la próstata, la región de la vejiga justo superior a la próstata, la sínfisis púbica anterior a esta y ya las regiones relacionadas con el pene y el escroto, hablamos de región perineal justo por debajo o inferior a la próstata. Esta imagen ya es un tanto más cercana y muestra la relación de los túbulos o conductos que pueden o atraviesan en todo caso a la próstata. Se observa también las cuatro porciones de la uretra que observamos en el varón: intramural, prostática, intermedio membranosa y esponjosa. Esta última ya relaciona directamente con el pene. Y se observa además el conducto deferente llegando a nivel posterior y contactando con las vesículas seminales, formando al conducto eyaculador que ingresa de manera posterior a la próstata y se combina con el conducto o la porción de la uretra prostática, contribuyendo en todo caso con sus secreciones respectivas a la formación del semen. Esta es un tanto más referida a las porciones del peritoneo o al recubrimiento de la fascia, en todo caso, de las vísceras. Desde un punto de vista anatómico, deriva de la región abdominal
y se repliega o tiene correlación con las porciones superiores tanto de vejiga como del recto. Como les mencionaba, no hay una forma única de entender la distribución anatómica de la próstata. Este ya es de acuerdo con el criterio de los anatomistas, donde se dividen también en anterior, posterior, lateral, pero además se toma como guía la presencia de lóbulos, denominados como el istmo, lóbulos inferiores laterales, lóbulos anteriores mediales, superiores mediales, inferiores posteriores y ya la región referida como fibromuscular generalmente relacionada con la porción posterior de la próstata. En cuanto a la vascularización, ya sabemos que tiene correlación directa con las ramas que surgen a partir de la arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna, posteriormente la división anterior de esta arteria, obteniéndose tanto arterias superiores vesicales y ramas prostáticas que derivan de la arteria vesical inferior. En cuanto a el drenaje venoso, lo comparte con sus contrapartes, en todo caso venosa. Obtenemos a la vena ilíaca común, la vena ilíaca interna y las porciones relacionadas directamente con el drenaje a nivel de la vejiga urinaria y porciones posteriores o anteriores, mejor dicho, relacionadas con el drenaje venoso, los plexos venosos que contactan a nivel del ano y recto y también plexos venosos a nivel prostático. En cuanto a la filtración de índole linfática, estas imágenes nos ilustran bastante bien, donde se observan aquellos complejos ganglionares a nivel pélvico y en una porción proximal de los miembros inferiores, donde se observan cuáles son los conductos o los grupos ganglionares que drenan en todo caso zonas particulares de la región abdominal inferior y pélvica característicamente. Existe un punto importante desde el punto de vista clínico en esta cualidad del drenaje linfático por el hecho de que muchos cánceres en etapa avanzada a nivel prostático, cuando ya llegan a ejecutar el proceso de metástasis, pueden considerarse de un punto de vista clínico cuáles son los grupos ganglionares que puedan verse afectados y por contigüidad qué zona es potencialmente poblada o colonizada por estos tumores que viajan. En cuanto a la inervación, como ya lo mencionábamos, posee plexos simpáticos, parasimpáticos, pero en particular la próstata recibe un mix respecto a ambos previamente mencionados, tanto simpático como parasimpático, que pueden condicionar en especial la apertura o cierre de los esfínteres que en todo caso rodean tanto porción superior y porción inferior de la uretra, en todo caso prostática. Esto ya relacionado con los nervios sacros, por supuesto. Desde un punto de vista fisiológico, siempre vamos a tener como pauta, como consideración, que se presenta en el fenotipo masculino. La testosterona en particular, una hormona androgénica y en todo caso anabólica, tiene la cualidad de ser directamente proporcional con el desarrollo de la próstata. En estudios embriológicos en varones donde ha sido deficiente la secreción o la producción de la testosterona se relacionan con una hipoplasia, atrofia o incluso ausencia de la próstata, de manera que tenemos una correlación directa con la presencia de la testosterona y el desarrollo prostático. En esta imagen se ilustra cómo los receptores a nivel prostático existen o permiten en todo caso el ingreso de la testosterona una vez en el interior de la célula prostática y por medio de la enzima 5-alfa reductasa. La testosterona es convertida o transformada
en un producto mucho más potente, que es conocido como la dihidrotestosterona. Esta posee la cualidad de activar receptores transmembrana y transcelulares específicos en el interior de la próstata y condicionar procesos tanto de crecimiento como metabolismo que aumentan en todo caso la producción de proteínas y por tanto el tejido prostático en particular. El crecimiento de la próstata en consecuencia se encuentra directamente relacionado con los niveles de testosterona a nivel orgánico. Ya mencionamos que esta cualidad relacionada con la presencia de receptores específicos a nivel de la membrana que se extienden hacia afuera de la célula es clave para que estos procesos metabólicos y de crecimiento puedan llevarse a cabo de manera característica. Hay regulaciones específicas a nivel de estos receptores, por supuesto, que permiten o activan esta serie de métodos de estadio activo y translocaciones de forma activa también hacia el núcleo de la célula y como tal factores que dirigen en todo caso los factores genéticos mismos característicos de esta célula. En cuanto al conjunto de secreciones, o mejor dicho, a los componentes de estas secreciones, se tienen componentes no peptídicos y proteínas propiamente dichas. El ácido cítrico, fructosa, poliaminas, prostaglandinas, colesterol y lípidos, así como otras proteínas específicas de las cuales destaca principalmente el antígeno prostático específico, son parte del volumen que aproximadamente de 3 ml, con variaciones de entre 2 a 6, se secreta en cada uno de los procesos del coito o eyaculación. Sin mencionar que aquí van incluidos, claro, todos los espermatozoides que representan al menos el 1% de la eyaculación total y hablamos de cerca de 100 millones por mililitro o más. La contribución al volumen del plasma seminal proviene también de las otras glándulas anexas, las vesículas seminales y las glándulas de Cooper y de Litre. Muchas gracias.